experto en Fuerzas Armadas. Doctor Ibarrola, muchas gracias. Al contrario, Héctor, Bienvenido. gracias por Muchas estar gracias. contigo y con tu auditorio. Bien, lo que dice la CNDH es que hubo una inacción por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué visión le pones? Yo creo que es el papel natural de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y siempre lo ha sido. Recordemos también por ahí una denuncia en Ayotzinapa y una serie de eventos en donde existe la pregunta, y sería muy interesante que la respondiera también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, ¿dónde hay inacción, dónde hay omisión, dónde sí debe de participar un soldado, un piloto, un marino? Este tema específico de lo que ocurrió el viernes en Hidalgo demuestra que efectivamente una coordinación entre autoridades debe de ser más estrecha y habría que entender el protocolo, es decir, primero tiene que ser las autoridades municipales, luego las estatales, las que intervengan en el hecho, amén de que se trate de una instalación estratégica, por tanto sí corresponde a una protección por parte del ejército que está en sus funciones, pero entendamos que son miles de kilómetros de ductos los que hay, aún ya a pesar de que se haya detectado la toma. El ejército tiene una manera de actuar, es decir, hay un manual del uso de la fuerza y hay protocolos que tiene el ejército para actuar. Una semana antes, Héctor, al intentar calmar los ánimos en un grupo, no le voy a decir que estaban ordeñando, sin embargo, un grupo de gente que estaba muy cerca a una toma clandestina, pues hubo 4 soldados que siguen hoy heridos en el hospital militar y un soldado que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubieran tenido que hacer? Haber actuado en contra de 800 personas que estaban buscando cómo obtener un beneficio, no estoy diciendo robando, cómo obtener un beneficio de manera gratuita con esta gasolina que se estaba saliendo, no entendiendo las advertencias que les habían dado porque se las dieron. Entonces, lo siguiente era actuar con el uso de la fuerza y desafortunadamente el uso de la fuerza puede intervenir armas de fuego. Entonces no estaríamos hablando de un tema de 80 muertos. Ahora, de la otra forma, el impacto social que hubiera tenido, que hubieran tenido que disparar los soldados. Aquí el punto es que se espera, Héctor, que verdaderamente las Fuerzas Armadas estén eliminando problemas, no personas, problemas, sí, coadyuvando a que el problema se abata completamente. No es solamente en manos de las Fuerzas Armadas en quien está, y ya lo vimos, es decir, es mucho más complicado que esta circunstancia. No pueden actuar los elementos del ejército mexicano cuando no existe una agresión. Eso está en la ley. Entonces, por mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quiera buscarle por el lado de la inacción o por el lado de la omisión, pues simple y sencillamente no lo va a encontrar porque está en la ley, está en las facultades que tienen las Fuerzas Armadas. Sí. Si nos imaginamos una actuación por parte del ejército en medio de las condiciones en las que se estaban dando los hechos, donde la gente recogía y recogía combustible, era una fuente de gasolina, y por otra parte los gases que se habían concentrado, pues hubiera sido algo peor, ¿cierto? Hubiera sido algo peor, y no necesariamente porque hubiera existido armas de fuego, o sea, no, que hubieran intervenido armas de fuego. Chispazo, simple y sencillamente por estática, por una gran cantidad de situaciones. Es más, provocado por el poco respeto que ciertas personas en ciertos momentos, el poco respeto que le tienen o el nulo respeto que le tienen a una autoridad, incluido el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea o la Marina Armada, y más en momentos como ese, que era un momento donde, insisto, la gente creía que iba a obtener un beneficio por ello. Y desafortunadamente, pues está casi llegando a 90 la cifra de muertos, y es una tragedia, o sea, esto es una verdadera tragedia. Desafortunadamente, insisto, ¿qué es lo que se espera una vez que esto ocurra? Buscar al culpable, buscar al responsable. No son los soldados los culpables ni los responsables de esto. Es decir, los soldados fueron a cumplir con una labor de prevención que 800 personas no quisieron responder. Alguien me dirá, pues Juan, no te quedes en lo simple de esto. ¿Qué es lo que seguía entonces, Héctor? Hacer el uso de la fuerza. Sí. ¿Cómo? No con estos soldados que fueron a intervenir en esa disuasión, sino ya utilizar un nivel de fuerza mayor, cosa que las condiciones del lugar simple y sencillamente no daban por no generar una tragedia mayor. Ahora, doctor Ibarrola, quiero preguntarte algo de lo que es muy probable que sigamos viendo, que es, ¿el ejército continuará en estas labores? Porque así lo ha mencionado el propio presidente de la República Mexicana,
Andrés Manuel López Obrador, la gente estará actuando de determinada forma. Vamos a ver cómo actúan después de esta tragedia. Pero el punto es, ¿cuál tendría que ser su proceder en este sentido? ¿Cómo sería el protocolo de actuación? ¿Simplemente de contención? ¿De estar como testigos? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que dice el manual? El manual evidentemente sí tiene procedimientos y formas, protocolos. Por ejemplo, en el caso del uso de la fuerza, cada agresión se debe de responder con la misma agresión. Es decir, una agresión física con una agresión física, una agresión con arma de fuego, agresión con arma de fuego. Pero llama mucho la atención la conferencia de prensa del sábado del presidente, donde dan detalles de esa tragedia, donde el presidente a pregunta expresa de un reportero dicen, ya la no represión no es una orden, es una política pública. Aquí, Héctor, no se pueden mandar leones por corderos, ¿eh? Es decir, si vas a hacer uso de las Fuerzas Armadas para eventos determinados, significa que debes de hacer el uso legítimo de la fuerza y la violencia, así lo dice la ley. Desafortunadamente, cuando intervienen factores políticos, sociales, hasta factores de imagen, Héctor, es decir, ¿dónde queda la imagen del gobierno en este momento? Y bueno, insisto, lo más fácil, culpar a los militares, responsabilizar a los militares, aunque no debería de ser así, Héctor. También preocupa la posición en la que quedan los elementos del ejército, en donde se les puede acusar de omisión o de inacción, pero si no tienen esa orden, como lo hemos mencionado, pues puede ser todavía más grave. El punto es el poco respeto, y lo mencionabas hace unos minutos, el poco respeto que se ha mostrado en distintas partes de la República Mexicana hacia la autoridad. Llámense policías federales, elementos del ejército, no sé si a los marinos, pero ese es el punto. A lo que voy es más adelante, ¿qué es lo que podríamos ver? Y sobre todo para contener un poco esa reacción de poco respeto hacia los elementos del ejército. La visión es correcta, es decir, hoy siguen siendo las Fuerzas Armadas las instituciones de mayor nivel de confianza en toda la sociedad, a nivel general. Sin embargo, cada vez, e insisto, ante diferentes hechos específicos, como por ejemplo el hecho de que una autoridad le diga a una colectividad, no hagas esto porque estás, en primer lugar, cometiendo un delito, es un delito lo que estaban haciendo, aún ya a pesar de que no sean guachicoleros como creo que es. Sí, sí. Sin embargo, ese es el momento donde la gente no acepta lo que una autoridad le recomienda. No la está obligando a hacerlo, porque finalmente no es obligación del ejército obligar a la gente a que no haga eso. Que no. Sin embargo, sí le estaban previniendo. Tristemente, Héctor, ante este tipo de circunstancias, lo único que la gente se pregunta es, bueno, ¿y la autoridad en verdad existe o no existe? Así es. No dudo, y esto es un hecho, la gran mayoría de la gente de este país actúa de manera correcta y siguiendo lo que debe de ser. Pero son los hechos específicos de gente que le dicen, oye, en tal lugar está brotando la gasolina y se supone que en tu pueblo no lo hay, entonces ve a llenar tus bidones. Yo no sé de dónde sacaron tantos bidones, pero bueno, ahí estaba la gente haciéndolo, insisto, no es criminalizarlos, yo creo que eso sería ruin hacerlo. Lo que sí es entender lo que viene para la autoridad, lo que viene para las policías, Héctor, eso es fundamental. lo que viene para las Fuerzas Armadas al no poder tener esas otras autoridades, esos otros actores del Estado mexicano, la contundencia para que se apliquen las leyes. Por mucho que diga el nuevo fiscal que se van a llevar a los militares, que se van a llevar a los federales, está bien. Aparte, eso es lo que tendría que ser. No veo a los militares o a los federales rehuyéndole a declarar. Claro. Pero el problema es la realidad, las causas, los efectos de lo que estamos viviendo. El tema de las responsabilidades de las autoridades primarias. Y es muy importante, un problema muy específico, muy localizado, se convierte en un tema de seguridad interior que ya se convirtió, esto es un tema de amenaza a la seguridad nacional. Recordemos los eventos en África hace unos 8 o 10 años, donde no fueron 80 muertos, fueron 400, 500 muertos por una explosión de una toma. Entonces, ojalá no lleguemos a estos niveles, porque si esto es dramático y es trágico, no podemos imaginar algo más, pero sobre todo, como bien lo mencionas, que no haya una autoridad que lo pueda evitar. Así es. Que yo creo que eso es lo que se deben de abocar ahorita, antes de buscar culpables, responsables, víctimas o victimarios, Héctor. De acuerdo. Doctor Ibarrola, como siempre, gracias por la disposición. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches. Gracias.